¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición que hoy celebramos en Madrid, en la Plaza de Colón, en un edificio que les recomiendo que visiten, que es maravilloso, como es el All-in-One de nuestros CaixaBank Talk. La sesión de hoy está enmarcada dentro del ciclo protección de Segurcaixa Adeslas. Va a ser interesantísima, ya se lo adelanto, porque en estas sesiones del ciclo protección que vamos a ir celebrando a lo largo de todo este año, queremos inspiraros y aportaros valor en aquellos temas de actualidad que sabemos que os interesan, como el futuro de la movilidad, que es fundamental, bajo el paraguas de la seguridad y de la protección. Como queremos contar también con su participación durante todo el debate, les invito a que vayan formulando desde ya preguntas a nuestro invitado. Que nos están siguiendo a través del streaming, pueden ir formulándolas a través del chat, del streaming, y también al público que hoy nos acompaña aquí presencialmente. Tenemos micrófonos inalámbricos en la sala, así que una vez que se abre el turno de preguntas, les invitaremos también a que puedan preguntar a nuestro invitado, a nuestro ponente de hoy. El objetivo de esta charla de hoy es compartir con vosotros ideas novedosas y reflexiones que cuando vayamos a abordar algo tan importante como es, porque es para varios años, la compra de un vehículo, les puedan ayudar a escoger cuál debe ser el que nos acompañe durante los próximos años. La movilidad ahora mismo está en un momento de cambio, está en un momento fundamental, interesantísimo, y ante la tesitura de comprar un coche tenemos que saber qué nos conviene para saber, uno, cuáles son las tendencias que hay en este momento, qué novedades están también por venir, hacia dónde va el futuro. Y de todo ello vamos a hablar hoy en nuestra charla. Hemos invitado a Ángel Suárez. Ángel es ingeniero industrial, tiene más de 15 años de experiencia en el sector aeroespacial y de la automoción. Y nos va a ayudar a entender las claves de este futuro que viene, analizando las tendencias que forman parte de nuestro presente. Él es asturiano, es de Oviedo, de pequeño quería estudiar periodismo y eso hace que hoy la matemática y la ciencia pues las pueda explicar tan bien como van a comprobar que lo explica. Ángel, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, Marta. Un ¿Cómo placer estás? compartir contigo esta sesión en este espacio maravilloso que hemos mencionado. Siéntate aquí, aquel edificio es maravilloso. Guapísimo. Que esto lo diga un ingeniero, oye, tiene su... Porque tú seguro que vas mirando ahí con ojos críticos las cosas, el edificio, si no lo conocen, tanto este como el de Barcelona, les recomiendo que si pueden lo visiten. Fíjate, porque a ti sé que te encanta, es un tipo muy peculiar, Ángel, yo que he tenido la oportunidad de conocerle estos días, me ha encantado porque eres muy poliédrico, para ser además ingeniero, que muchas veces pensamos, bueno, un ingeniero está ahí, bueno, pues a él le encanta el cine, las series, muchísimas referencias literarias tiene, como podrán comprobar, y eso está muy bien porque a la hora de explicar las cosas con ejemplos gráficos siempre es mucho más sencillo. Vamos a empezar, por ejemplo, tirando de algo tan interesante como la filosofía Simpson. Los Simpson siempre nos han hecho ficcionar y reflexionar sobre cómo será el futuro. ¿Cómo crees que va a ser ese futuro que está ya empezando a pergeñarse, a dibujarse, Ángel? Me encanta que me hagas esta mención a Los Simpson, porque pertenezco a una generación que tenemos mucho que agradecer a los guionistas de Los Simpson, ¿no? Nos han hecho un spoiler muy bueno de lo que venía en el futuro y con un acierto sorprendente en muchos casos. Y en temas de movilidad no iban a ser menos. Hace más de 20 años que pusieron a Homer al volante de un coche eléctrico y definían ese vehículo como el vehículo del futuro. En otro episodio, Homer trabajaba con un camión de transporte autónomo. Y lo que es mejor, han hecho la profecía de que este año 2022 habría coches voladores. Era un coche clásico transformado para que pudiese volar. Similar a aquel coche de Regreso al Futuro 2, cuando Doc le decía a Marty McFly, allá donde vamos no necesitamos carreteras, y era el año 2015 donde aterrizaban, ¿no? En pleno 2022 seguimos necesitando carreteras, pero es posible que dentro de unos años lo que no necesitemos sean conductores. Pues yo tengo claro que el futuro de la movilidad será eléctrica, será autónoma y será demanda. Y el coche probablemente pase de ser un producto a un servicio, que lo utilizaremos cuando lo necesitemos. Yo estoy seguro que mis hijos no se comprarán un coche, sino que utilizarán uno cuando lo necesiten, combinado con otras formas de movilidad que ya están apareciendo, como patinetes, bicis eléctricas, motos eléctricas y, por qué no, pequeñas cápsulas individuales que puedan combinar un transporte por carretera en una plataforma y elevarse con unos drones por el aire. Fíjate, yo siempre pienso, haciendo referencias cinematográficas, a mí me impactó hace muchísimos años, yo no sé si tuviste la película Demolition Man, que hablaba mucho de todo lo que podía llegar a ser. ¿Tú crees que estamos en ese momento o empezando? Todavía queda tiempo para que se democratice lo eléctrico, pero ¿en qué momento dirías que nos encontramos? Y sospecho que la evolución de aquí a los años más inmediatos va a ser muy rápida, ¿no? La transformación. Sí, en cuanto a la electromovilidad, podemos decir que hace una década aparecieron los primeros vehículos eléctricos modernos, ¿no? Esos vehículos tenían un hándicap principal, y es que tenían unas autonomías muy limitadas, no pasaban de los 100 kilómetros reales y tenían un coste muy elevado.
Sin embargo, hoy en día, ya en 2022, tenemos una oferta que se adapta a diferentes arquitecturas. Hay vehículos compactos, hay vehículos sub, hay berlinas, tenemos autonomías reales entre 300 y 500 kilómetros y además estamos viendo que hay un aumento gradual de los puntos de recarga. Quizás en España vamos un poco más atrasado, pero en otras ciudades europeas tenemos un aumento gradual de la infraestructura de recarga. Acompañado a que podemos circular sin restricciones por el centro de la mayoría de ciudades europeas, de que podemos aparcar gratis, hace que el coche eléctrico hoy ya es una realidad para todo aquel cliente que tiene la capacidad de adquirirlo económicamente, ¿no? Porque todavía el coste es un poco más elevado que el vehículo tradicional. En los próximos 3-5 años, aquí es difícil sacar la bola de cristal, pero yo estoy seguro que vamos a vivir una democratización del coche eléctrico. Vamos a tener ofertas con 500 kilómetros reales de autonomía por unos precios similares a los vehículos de combustión que tenemos hoy, 25.000 euros o menos. Y lo que está claro es que tenemos la obligación moral de descarbonizar esa movilidad, ¿no? No en vano hay que recordar que el 12% de las emisiones globales de CO2 en Europa proviene del transporte en coche. El 12%. El 20% del transporte por carretera, el 12% de los coches. Fíjate, fíjate. Uno de los inconvenientes, si pensamos en el momento que estamos ahora mismo, es que tenemos en España uno de los parques automovilísticos más viejos, sospecho que de Europa y también desde el punto de vista internacional, si nos comparamos con las grandes potencias y con los continentes más potentes. Porque, por ejemplo, el coche más vendido el pasado año no ha sido uno de los coches más modernos que han salido al mercado, es un coche que tenía una década, ¿no? Sí. No recuerdo exactamente cuál es la antigüedad media del parque español, creo que está cerca de los 15 años, 14-15 años. Esto es prácticamente el doble que en Alemania. Y como bien indicas, en 2021 se vendieron casi 2 millones de vehículos de ocasión en España. Más de la mitad de estos vehículos tenían más de 10 años de antigüedad. Y esto es una realidad que no podemos obviar. Es decir, la mayoría de españoles que están pensando en comprarse un coche están buscando un vehículo de ocasión, un vehículo de segunda mano. Y en este sentido, mi recomendación sería que sea un vehículo que cumpla con la fase de emisiones EU6. Estos son vehículos matriculados de septiembre de 2014 en adelante, o idealmente lo que se llama fase de contaminación EU6D TEMP, que es cuando entró el WLTP y el control de emisiones reales a partir de septiembre de 2018. ¿Por qué? Porque estos vehículos, se puede decir que los motores de hoy son aproximadamente un 20% más eficientes que hace una década. No podemos obviar esta realidad del parque antiguo, no podemos pretender sustituir esos vehículos antiguos directamente por vehículos nuevos eléctricos con el coste que tiene todavía hoy en la actualidad. Hay un camino válido que es ir sacando de la circulación esos vehículos más antiguos y sustituirlo por vehículos más eficientes. Hay una cita de Clint Eastwood, cogiéndote el capote sobre el cine, en el marco de una cumbre sobre el clima, decía que nuestro objetivo no debería ser dejar un planeta mejor para nuestros hijos, sino dejar unos hijos mejores para el planeta. Y a mí aquí me gusta añadir que me gustaría que nuestros hijos no pensasen que no nos dimos cuenta, ¿no? O que podemos intentar un camino, equivocarnos, pero al menos que no piensen que no vimos el problema o que no nos dimos cuenta. Claro, o que no nos dimos cuenta o que dándonos cuenta no hicimos nada. Correcto. Eso sería aún todavía más grave. Correcto. Fíjate, porque uno de los principales problemas es que todavía faltan infraestructuras para desarrollar plenamente el coche eléctrico. ¿Cuál es el reto que tenemos ahí por delante y sobre todo para no quedarnos a la cola, ¿no? Es una realidad y es el mayor reto que tenemos a día de hoy en España, aumentar la infraestructura. Creo que tenemos poco más de 10.000 puntos de recarga públicos, eléctrica, y ese número deberíamos multiplicarlo por 30 en la próxima década. Sin embargo, a mí también me gusta indicarlo que no debe ser una excusa, porque como te comentaba, hoy ya tenemos una oferta cuyas características se adaptan a la necesidad de la mayoría de los clientes. Con un coche eléctrico de hoy en día podemos recorrer, pues yo recorro 80 kilómetros al día del trabajo a casa, pues con una o máximo 2 recargas a la semana puedo satisfacer mis necesidades de movilidad. Yo creo que hemos interiorizado el concepto del teléfono móvil, ¿no? Cargamos el teléfono móvil todos los días e incluso más de una vez al día y pensamos que con el coche eléctrico va a ser lo mismo. Claro. Ahí el reto fundamental está en las administraciones públicas, en el sector privado, en un trabajo conjunto de ambos. Es decir, ¿qué es lo que está lastrando? Porque este dato que dabas a mí me parecía preocupante, pero también tiene que ver con los precios de los coches al final, ¿no? Cuando pensamos en un híbrido, cuando pensamos en un eléctrico, ¿cómo debería ser ese trabajo conjunto entre ambos para colocarnos en un lugar, por lo menos, que no nos deje a la cola de Europa? Bueno, por una parte tenemos ese miedo, ¿no?, a la autonomía, ese rango, esa ansiedad por el range que dicen en inglés, ¿no?, por la autonomía, por desconocimiento del coche eléctrico.
Piensa que es una tecnología relativamente nueva, ¿no? Te estaba diciendo que aparecieron los primeros vehículos hace poco más de una década, los primeros vehículos modernos. Luego, a nivel de administración, a mí tampoco me preocupa excesivamente porque yo creo que en cuanto veamos más vehículos circulando por nuestras calles, se va a generar esa demanda de recarga y ahí por propia ley de oferta y la demanda crecerá exponencialmente la disponibilidad de esos puntos de recarga. Es decir, ante la tesitura de cambiar ahora de coche, tenemos varias opciones. Tú decías, ¿cuál fue el coche más vendido el año pasado? La expectativa es que de aquí a los próximos años el precio se equilibre y cuando queramos acceder al mercado automovilístico y cambiar, podamos hacerlo sin tener que desembolsar pues un coste que se nos va de las manos. Sí, estoy totalmente convencido. ¿Por qué? Por una parte, las normativas de emisiones se van endureciendo. Claro. La máquina térmica, el motor de combustión, tiene un rendimiento limitado. En los últimos años nos hemos ido acercando a ese máximo potencial de una forma asintótica. Eso significa que ahora para mejorar la eficiencia de un motor de combustión tenemos que invertir mucho más dinero, mucho más esfuerzo para obtener potenciales de mejora cada vez más pequeños. Conforme vaya ocurriendo este cambio, se irá encareciendo el vehículo de combustión. También estamos viendo qué está pasando con los combustibles y, por contra, esa tecnología que todavía tiene margen de optimización, como es el vehículo eléctrico, irá bajando sus precios y haciendo estos coches más accesibles, ¿no? También te voy a contar otra anécdota. La batería ion-litio, que es la que utilizamos en nuestros teléfonos móviles, en los ordenadores o en el coche, tiene 30 años de antigüedad. Antes de la pandemia COVID le dieron el premio Nobel a sus padres. 30 años, todavía nos queda margen de mejora y evolucionar quizás hacia baterías de estado sólido. Todo esto redundará en mayores autonomías, mayor seguridad de estas baterías y menores costes. Y luego también hay algo interesante que no sé hasta qué punto afecta o no, o tú confías en esa nueva tecnología, en ese nuevo sistema y en cómo afectará al eléctrico. El hidrógeno, llevamos tiempo hablando del hidrógeno. ¿Qué pasa con el hidrógeno? ¿Va a afectar, no va a afectar? ¿Qué va a suponer para el eléctrico? El hidrógeno para mí es como ese jugador de fútbol joven que empieza a despuntar y todo el mundo tiene grandes expectativas sobre él y genera mucha presión sobre él. Pero lo primero que me gustaría explicaros hoy es que el hidrógeno no es una fuente de energía en sí, ¿vale? Es un vector de energía que se obtiene a través de dividir la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. ¿Y cómo se hace esa división? Pues necesitamos una corriente eléctrica. Para que sea hidrógeno verde, que es lo que hace que tenga sentido desde el punto de vista de sostenibilidad, esa energía eléctrica debe provenir 100% de fuentes renovables. Y con esto, a través de la electrólisis, obtenemos el hidrógeno. Esto lo tenemos que revertir en el vehículo. Es decir, el vehículo, una vez que tienes el hidrógeno en las bombonas, tienes que volver a oxidar ese hidrógeno y los electrones que cedes se hacen circular por la pila de combustible para que mueva la máquina eléctrica. ¿Por qué te cuento esto? Porque el vehículo de hidrógeno es 2 o 3 veces menos eficiente que el vehículo eléctrico, que puede aprovechar directamente esa energía renovable y aprovechar un 70, un 80% de esa energía para traspasarlo a las ruedas. Hay ventajas del hidrógeno, que es lo que nos encanta del hidrógeno. Nos permitiría autonomías de hasta 1000 kilómetros, porque la densidad energética del hidrógeno es muy buena. Tengo mucha capacidad energética en muy poco peso. Pero, sin embargo, también es un reto a nivel logístico. Si hoy nos quejamos de que tenemos pocos puntos de recarga eléctrica, imagínate con el coste que tiene montar una hidroginera. Claro. Sí que es verdad que el repostaje pues, es más rápido, ¿no? Son 5 minutos, es lo que estamos acostumbrados con los combustibles fósiles. Es una tecnología que también está un poco verde, por decirlo de alguna manera. Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos años, pero para mí no es aplicable a un vehículo turismo o a un compacto pequeño. Quizás para vehículos pesados como camiones o autobuses pueda tener un ámbito de aplicación, o el transporte marítimo. Pero para un vehículo pequeño aumentamos muchísimo la complejidad. Es decir, tengo de base un vehículo eléctrico, necesito batería, necesito máquina eléctrica y necesito añadir unas bombonas de hidrógeno y hacer ese proceso de electrólisis, ¿no? Revertirlo. Y... Claro, fíjate, en ese sentido, quien pueda estar pensando que el coche eléctrico podría quedar abducido en algún momento por la tecnología del hidrógeno, eso no crees que pueda ocurrir porque fundamentalmente será para grandes vehículos de transporte, ¿no? A un medio plazo yo creo que no ocurrirá por esta eficiencia, ¿no? Esta desventaja en cuanto a la eficiencia del hidrógeno frente al vehículo eléctrico. Bueno, hemos tirado de filosofía Simpson para hacer futuribles. Vamos a mirar también al pasado, porque lo has dejado apuntado, pero me gustaría que también se lo explicásemos a quienes nos están siguiendo y a quienes nos acompañan hoy aquí en el plató del All-in-One, porque esto es muy interesante. Tú decías antes lo de nuestros abuelos, que con ellos ya estaba el eléctrico, pero un día en su vida aparece Henry Ford
y opta por una solución menos eficiente, pero más económica y de hoy a nuestros días, ¿no? ¿Cómo Sí. fue aquello? Vamos a recordarlo. Bueno, vamos a volver al siglo pasado, ¿no? A principios del año 1900 había muy pocos coches por aquel entonces, pero un tercio de esos coches, de los coches que había en Estados Unidos, eran eléctricos. ¿Y por qué eran eléctricos? Porque se encendían de una manera más fácil que los coches de gas, que los coches que tenían un motor de vapor, eran mucho más silenciosos y no vibraban. Después apareció la tecnología del motor de arranque y aparecieron los silenciadores, hicieron el motor de combustión mucho más amigable. Y alrededor de 1910 llegó Henry Ford y hizo una disrupción en la industria, ¿no? Empezó a producir los vehículos en masa, el coste de un vehículo de combustión era mucho más favorable que un vehículo eléctrico y además también las infraestructuras en Estados Unidos mejoraban, ¿no? El vehículo eléctrico, imaginaros, de aquella no eran las baterías que tenemos hoy en día, estaba muy limitado, su velocidad máxima era la que podemos alcanzar con una bicicleta, unos 20 km por hora, y teníamos una autonomía para unas 2 horas, no podía recorrer más de unos 40-45 kilómetros. Cuando aparecen carreteras que te permiten viajar más lejos, necesitas una fuente, un combustible que te permita cubrir esas autonomías, combinado con que una tecnología mucho más barata hizo que el eléctrico cayese en desuso a principios del siglo pasado. Si hoy levantase la cabeza a Henry Ford. Explícanos también con qué tecnología contamos hoy que hace que nuestra conducción sea más segura. Y ahora hablaremos también de la siniestralidad, pensando en el futuro, que esto es algo importantísimo. Cuando cogemos el coche y salimos en carretera, siempre vemos estos carteles de la DGT alertando, es importante el viaje, pero también es importante que vuelvas, ¿no? ¿Con qué tecnología se cuenta a día de hoy que hace la conducción más segura, Ángel? Este es un punto también, una pregunta que me encanta que me hagas, porque en los últimos 10-15 años también los vehículos han cambiado muchísimo. Han cambiado tanto que prácticamente ya a día de hoy el software es más importante que la chapa o los elementos mecánicos, ¿no? Para que os hagáis una idea, en un coche moderno tenemos 100 millones de líneas de código, que eso es 4 veces más que las que tenemos en un smartphone. Tenemos casi 2 kilómetros de longitud de los cables y tenemos entre sensores y centralitas, tenemos 100 elementos que están controlando más de 30 funciones. La mayor parte de estas funciones son funciones de seguridad. A mí me gusta explicarlo un poco haciendo el símil con nuestro cuerpo, con el cuerpo humano, ¿no? La centralita, ¿qué es? La centralita es el cerebro. El cerebro que está recibiendo señales, que está recibiendo impulso pues de los sensores, ¿no? Bueno, de los ojos, que es la cámara que podamos tener, y luego pues un poco de nuestros pies, en un momento dado, si queremos iniciar el movimiento, que en este caso serían pues, sensores que podamos tener en las ruedas. De esta forma, si los sensores están leyendo un input que estamos dando a la dirección con el volante que queremos girar hacia la derecha. Y los sensores de la rueda están viendo que con la velocidad que llevamos, con la trayectoria que estoy dando, voy a tener una situación de riesgo, un accidente, mandan inmediatamente una señal al cerebro para que reaccione y la propia centralita te corrige la trayectoria. Esto es, por ejemplo, lo que hace el control de estabilidad. El control de estabilidad es obligatorio también para todos los vehículos que se venden en Europa desde finales de 2014. Incido en la idea de si estás pensando en comprarte un coche de segunda mano, ya no solo por la eficiencia, sino también por tu seguridad, un coche de finales de 2014 en adelante, en estos términos, está mejor equipado. Claro. Luego también hay más funciones como me salen las palabras en inglés, pero bueno, la velocidad de crucero, además dinámica. Es decir, ya no solo yo programo, le digo al vehículo, quiero circular a 80, a 100 km por hora por la autovía. Defino una distancia que quiero respetar respecto al vehículo que me precede y el propio vehículo acelera o frena para asegurar esa distancia. Es un poco como el murciélago, ¿no? El radar va controlando y luego elementos pues, como la detección de peatones, es capaz de discernir si delante tenemos pues, un camión, un peatón, una bicicleta que nos puede evitar, pues, si nos despistamos en una ciudad, pues, tener un accidente. Porque garantiza una reducción de los riesgos de siniestralidad enorme. Fíjate, yo recuerdo cuando aprendí a conducir, mi padre siempre me decía, cuando estés en carretera, como distancia de seguridad, un poco así, de una forma casi artesanal, intenta no poder leer la matrícula del coche de delante. Ahora el propio coche va a medir eso, ¿no? A mi padre también era algo similar, pero era ver los neumáticos, ¿no? Ver las ruedas del coche de delante. Claro. En Alemania incluso tienes todavía señales en las carreteras que te marcan las líneas que tienes dibujadas en la mediana, las líneas que tienes que respetar para asegurar esa distancia de seguridad. Esto es seguridad, también había confort. Ahora que mencionabas el tema del parking, pues la evolución que hemos tenido en 10 años, o yo te comentaba el otro día, ¿no? Cuando me saqué el carnet de conducir, ¿cuál era el elemento crítico? Aparcar. Ibas buscando un sitio que más o menos tuvieses espacio para iniciar tu maniobra y luego, cuidado, no tocar el coche de atrás ni el de delante porque eso era un suspenso, ¿no?
Después evolucionó a aparecer sensores, señales acústicas, pi, 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 que nos avisaban si nos acercábamos al obstáculo. Después aparecía un pequeño radar que nos indicaba con líneas, con color, si estábamos cerca o lejos. De ahí hemos pasado a las cámaras. Claro. De la cámara del parachoques trasero a una cámara con una visión 360 superior, y ahora ya estamos con coches que aparcan solos, que simplemente tenemos que seguir, marcar la palanca de velocidad o pisar freno acelerador según nos indica y giran el volante a una velocidad a corregir la trayectoria maravillosa, ¿no? Todo esto es parte de ese software al servicio, pues, de nuestra comodidad y de nuestra seguridad. ¡Jo, qué maravilla! Es que, fíjate, tirando de símiles cinematográficos, parece que vamos un poco al coche fantástico aquí de Michael Knight, ¿no? Un coche autónomo y conectado, nosotros nos sentamos y nos lleva el coche solo, ¿no? Era mi serie favorita, suerte que no se me han quedado los ojos cuadrados, como decía mi madre, de ver tanto el coche fantástico. Y ahí sí, era un coche autónomo en el que Michael Knight se comunicaba con un smartwatch, ¿no? Decía, Sí, Kit, te sí, necesito, sí. y Kit venía, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el futuro de la conducción autónoma pues, pasa porque el propio coche nos avisará a qué hora tenemos que salir de nuestro domicilio, pues para evitar el tráfico en hora punta. Ese parking, ¿no? Que tanto nos angustia o que tantas vueltas tenemos que dar a veces para encontrar un sitio, pues eso será mucho más cómodo aparcar. ¿Por qué? Porque la base de datos del vehículo se comunicará con la base de datos de otros vehículos cuando deja una plaza de parking libre o incluso cuando va circulando y ve que hay lugares libres. Por otra parte, también el propio coche podrá comunicarse con la infraestructura de la ciudad. Cuando el coche se está comunicando con un semáforo, pues puede adecuar su velocidad para gestionar esa energía de una forma eficiente en función de la secuencia que va a tener el semáforo. Esto es una maravilla. Es que estaba pensando, yo el otro día cogía el coche, iba a un parking completo, otro parking completo. Ese coche del futuro te dirá directamente, no vayas al parking de la calle tal, está completo, dirígete al de la calle. Pero es un coche inteligente. Es un coche inteligente en toda regla. Vamos, aparte tenemos las ventajas, yo me puedo imaginar que puedan existir unos tramos en los que estés obligado a utilizar el piloto automático, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto mejora la forma en la que fluye el tráfico. Habitualmente los atascos, ¿por qué los formamos? Pues nos ponemos nerviosos, aceleramos, frenamos y ese efecto acordeón va generando las retenciones. Cuando los coches son capaces de comunicarse entre ellos y respetando la distancia de seguridad, fluir, nos ahorramos mucho tiempo y mejoramos mucho la eficiencia. Y luego, claro, hay un tema preocupante, yo decía antes lo de los carteles de la DGT alertando cada vez que hay una operación salida y una operación regreso. ¿Esto crees, Ángel, que va a ser el fin de los tramos de alta siniestralidad? Sí, podría serlo, como mínimo una ayuda, ¿no? Que estemos obligados en un tramo de alta siniestralidad a tener activado el máximo nivel de conducción autónoma que tenga nuestro vehículo. Antes te comentaba, hoy ya hay un nivel de conducción semiautónoma disponible que es capaz de ir leyendo, con las cámaras que tiene el vehículo, de ir leyendo las líneas que nos marca la carretera, que nos marca el arcén, identificar incluso si tenemos una situación en la que ha habido un desmayo, una indisposición del conductor, el vehículo solo es capaz de apartarse al arcén y aparcar, y de cara al futuro, con una conducción autónoma, está claro que mejoraría muchísimo nuestra seguridad. Claro, qué maravilla. Pensando en el futuro, en lo de los futuribles de la filosofía Simpson, hay otro dato, porque cada coche ahora mismo pasa el 90% de su tiempo aparcado. La idea es rentabilizar eso en el futuro, ¿de qué forma? Este dato me encanta, porque yo la primera vez que lo dije, es imposible. ¿Cómo va a ser el 90%? Yo estoy en el coche mucho más tiempo. Pues muy fácil, el día tiene 24 horas, un 10% de ese tiempo son 2 horas y media. Yo no estoy 2 horas y media al día en su coche, hay gente que por su trabajo sí, pero la media de conductores yo creo que no estamos ese 10% de las horas del día al volante de nuestros coches, ¿no? ¿Qué significa esto? Si aparece un robotaxi en el que yo a golpe de app o a golpe de smartwatch como Michael Knight puedo cubrir mis necesidades de movilidad, no me desplazaré en mi vehículo, sobre todo cuando el coste de esa movilidad ya sea mucho inferior al que tengo hoy con el propio transporte público o con mi vehículo, y ahí vamos a liberar mucho espacio que hoy en la ciudad está destinado para aparcar. Tendremos el reto de definir en qué lo queremos reconvertir y qué uso le queremos dar, ¿no? Y en este sentido también hay estudios que demuestran que las ciudades donde hay espacio para caminar, para pasear, como San Francisco, pues son mucho más prósperas en cuanto a atraer talento y a generar oportunidades. Qué maravilla. Y luego hay una cita, ahora vamos a tirar de Kasparov, porque hay una cita del mítico campeón de ajedrez, Garry Kasparov, sobre la inteligencia artificial. Sé que a ti te fascina esto. Sí, esto me leí hace 2 años un libro de Deep Thinking, en el que Kasparov explica cómo fue esa época en los 90 cuando se enfrentó a Deep Blue, cómo había ido evolucionando la inteligencia artificial en ese sentido. Y Garry Kasparov indica que los humanos siempre tenemos muchas reticencias en confiar en una máquina cuando hay vidas humanas en juego, ¿no? Y esto es algo que puede parecer ciencia ficción,
Es algo que puede parecer ciencia ficción, no sé si se me está viendo o no. Perfectamente, ¿Sí? perfectamente, sí. Es algo que puede parecer ciencia ficción, pero es un patrón que se repetía en las últimas décadas, ¿no? Existía una desconfianza en sustituir la fuerza de los caballos y los bueyes por la fragilidad de las máquinas. Y además pensaban que era más seguro ese transporte en el carruaje de caballos porque el animal, cuando viese un obstáculo, se iba a detener. Y aquí voy a recuperar un poco Regreso al futuro, porque hay un guiño, no sé si os habéis dado cuenta, a mí me gusta mucho Regreso al futuro de pequeño. En las 3 películas hay una escena que se repite, adaptada a la época a la que viajan, ¿no? En Regreso al futuro 1, Marty McFly está a punto de ser atropellado por un coche clásico. En Regreso al futuro 2, cuando van a 2015, es un coche autónomo el que frena en el último momento para evitar atropellar al hijo de Marty McFly. Y en Regreso al futuro 3, que van a 1885, creo recordar, es un carruaje de caballos el que está a punto de atropellar a Marty McFly, ¿no? Es un poco ese guiño de esa evolución. Hay otro ejemplo también que pone Gary Kasparov en su libro, y a mí me encanta, que es la tecnología de los ascensores automáticos. Yo solo he conocido ascensores automáticos, ¿no? Esa tecnología existía desde principios de 1900 y, sin embargo, no se extendió hasta 1940. ¿Qué pasó? Se ve que en Nueva York hubo una huelga salvaje de operarios de ascensores. Durante una semana, gente yendo a la oficina en el Empire State, subiendo y bajando escaleras, y tuvieron un poco la fuerza que perder ese miedo a subirse a un ascensor automático. Y hoy ninguno de nosotros tenemos dudas de que un ascensor automático es mucho más seguro que un ascensor controlado por una persona, ¿no? Bueno, vamos a ir enseguida con las preguntas del público que ya nos están llegando, los que nos están siguiendo a través del streaming, también del público que nos acompaña aquí en el plató de este All-in-One. Pero antes quiero que se incorpore también a nuestra charla Joaquín Chaparro. Él es director de canales bancarios de Segurcaixa Deslas, que también quería aportar su punto de vista y hacerte una pregunta. Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué le querías trasladar a Ángel, Joaquín? Bueno, gracias, Marta. En primer lugar, oye, pues he seguido, la verdad que con mucho interés, estas reflexiones que nos ha ido haciendo Ángel, y viene a confirmar algo bueno, que ya estamos viendo, ¿no? Que la movilidad del futuro va a ser inteligente y, sobre todo, va a ser más segura. Desde Segurcaixa Deslas nos interesa especialmente la protección y la seguridad de nuestros clientes. Todos los datos, todas las reflexiones que nos ha hecho Ángel nos revelan que a mayor innovación, mayor seguridad, mayor prevención y, lógicamente, menor siniestralidad. Es por ello, Ángel, que me gustaría, o te traslado una inquietud, aunque tú ya estabas comentando algo sobre el tema, pero seguramente que ronda en la cabeza de muchos de nuestros invitados, ¿no? Y que tiene que ver en cómo conseguir que los riesgos a los que nos enfrentamos sean menores, y por lo tanto podamos ayudar a prevenirlos. Entonces la pregunta como tal es, ¿ves por tu parte algún riesgo? Es decir, hemos contemplado las partes más positivas, ¿no? de todo lo que tiene que ver con la innovación, con la movilidad, pero por entrar en algún detalle que nos puede inquietar, ¿no? ¿Ves algún riesgo en esa mayor dependencia que vamos a tener de la conectividad, de la tecnología? O formulo la pregunta casi de otra manera. No le estamos quitando al ser humano, no le estamos quitando a la persona esa capacidad de decisión, colocándolo en una situación más pasiva y, por lo tanto, más vulnerable. Gracias por la pregunta. Sí, evidentemente la inteligencia artificial pues, también genera dudas y retos, ¿no? Porque en este sentido, pues está claro, cuando yo programo una máquina para que haga una tarea, sé que va a realizar. Pero cuando la propia máquina puede programarse a sí misma, pues ya nos pueden entrar las dudas, ¿no? Entonces, en este sentido es muy importante pues, tener un marco regulatorio y un marco ético bien definido en cuanto a la toma de decisiones en situaciones de riesgo. Y en este sentido también un poco esta reticencia o ese miedo, antes os mencionaba, ¿no? El coche autónomo nos genera esa desconfianza porque estamos poniendo nuestras vidas en manos de una máquina. Sin embargo, los humanos tampoco hemos demostrado que seamos muy buenos conductores y las cifras de siniestralidad, por desgracia, así lo constatan, ¿no? Entonces, en este sentido, evidentemente hay retos, también tenemos retos en el campo de la ciberseguridad, proteger todas esas comunicaciones, todo ese flujo de datos. Y al final tampoco podemos fiar todo a la digitalización. Antes le comentaba a Alfredo una anécdota que he tenido hoy en Madrid, ¿no? He llegado a Atocha,
entre que llovía y moviéndome me he olvidado mi portátil con mi mochila dentro del taxi, ¿no? Cuando hoy es muy fácil pues pedir un taxi y pedir una app. Ajá. Pues al final la clave para recuperar mi portátil es porque yo llevaba en mi libreta escrito a mano mi nombre y mi teléfono de contacto y el taxista se puso en contacto directamente conmigo y me trajo a casa el portátil. Eso Claro. todavía supera a cualquier app. También utilicé la app del ayuntamiento, desde aquí doy las gracias, que funciona muy bien para registrar que había tenido esta incidencia y justo cuando el taxista llegó a mi casa también le estaba llegando el aviso de que me había olvidado este objeto, ¿no? Entonces es un poco el compaginar pues, el poder de la inteligencia artificial o de las máquinas en este caso pues, con la inteligencia humana. Claro. Joaquín. Pues oye, gracias Ángel por la contestación. La verdad que coincido contigo, ¿no? Una apuesta al final por una mayor innovación es una apuesta por una mayor seguridad, ¿no? Hay un punto, bueno, del que no hemos hablado, pero que sí que me gustaría destacar y desde luego pues dar un poco lo que es la visión desde Segurcaixa Adeslas, donde queremos evolucionar junto con nuestros clientes, ¿eh? Esto nos obliga pues, a tener una visión pues, quizás más integral, más de globalidad de sus necesidades y también, como es casi el objeto de estas sesiones, pues de buscar una protección en el tiempo, ¿no? Donde esa evolución, esa sostenibilidad, la protección dé más tranquilidad a todo el mundo. Al fin y al cabo, sabemos que el cliente lo que quiere es tener la tranquilidad de saber que si ocurre algo, ahí vamos a estar nosotros, estamos ahí. Es por ello que esta abundancia, ¿no? de posibilidades, de transporte, de movilidad, de todo tipo, ¿no? Que nos ofrece el futuro y que tú comentabas, Ángel, pues también no queremos olvidarnos de algo tan importante para nosotros como es la salud. Si no termináramos hablando nosotros de salud, pues yo no sería yo y Segurcaixa Adeslas, pues no seríamos nosotros mismos, ¿no? Está de alguna manera dentro del ADN de nuestra compañía, ¿no? Por ello, permitidme pues, que termine con una intervención o con un pequeño mensaje que sí que me gustaría compartir con vosotros y que tiene que ver con que la movilidad tiene que ser compatible con nuestra salud, con un estilo de vida saludable y, si me apuráis, pues con un mantenimiento y una mejora incluso del medio ambiente que también has tocado tú, Ángel, en la intervención. Oye, gracias por dejarme intervenir en este ratito. Espero que las personas que estáis ahí, las personas que estáis en streaming, pues estéis disfrutando de esta intervención de Ángel y de la conducción de Marta, pues al menos tanto como lo estoy haciendo yo. Gracias a todos. Joaquín, muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. Nos vemos dentro de poco. Gracias por tu aportación, muy interesante, es fundamental la sostenibilidad, el medio ambiente, la salud, los retos del futuro, un futuro que ya está aquí y que además estamos construyendo en clave de presente, y todas estas aportaciones son fundamentales para ayudarnos como sociedad a evolucionar. Antes tú decías lo de tus hijos, que al final que nuestros hijos no nos reprochen y nuestras hijas no nos reprochen que sabiendo lo que estaba ocurriendo no tomamos las medidas necesarias. Joaquín, muchísimas gracias. A vosotros. Vamos con las preguntas del público, si te parece. Primeras preguntas, nos llegan a través del streaming. Vamos a repartir enseguida el micrófono inalámbrico entre las personas que nos acompañan hoy aquí en nuestro plató del All-in-One en Madrid. La primera la plantea José Miguel y te pregunta, ¿la energía eléctrica cómo se obtiene? ¿Debe ser la clave si hablamos de huella de carbono cero, la energía eléctrica? Esta es una de las dudas, creo entender por dónde va, evidentemente. Una de las críticas que tiene también el coche eléctrico es si realmente es tan verde como se pinta o como se vende. ¿Por qué? Porque la fabricación de las baterías, la fabricación de los componentes específicos del vehículo eléctrico generan más emisiones de CO2 de las que tiene la manufactura de los componentes del motor de combustión, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta las emisiones totales en el ciclo de vida de un vehículo, ¿no? Desde la cuna, desde que se fabrica, hasta la tumba, después de los 200.000 kilómetros de uso que se puede dar. Y tener en cuenta que esas emisiones de la fase de fabricación representan apenas un 20%, ¿vale? Es verdad que de ese 20%, los componentes del coche eléctrico es el doble de emisiones de CO2 que el coche de combustión tradicional, pero enseguida lo recuperamos durante la fase de uso. Durante la fase de uso yo tengo 0 emisiones cuando estoy haciendo pues, una circulación por la ciudad. A los pocos kilómetros, 40, 50.000 kilómetros, ya estaría compensando esa huella, y si tengo en cuenta el ciclo de vida total, depende del estudio que consultemos, pero entre el 40 o el 50% menos emisiones de ese vehículo eléctrico. Claro, aquí depende cuál es el origen de esa energía eléctrica, como menciona José Miguel en su pregunta.
en el futuro si consultamos un poco las referencias que tenemos de expertos de sector de energía, también nos hablan que vamos hacia la energía solar, tiene que ganar mucho peso, ¿no? La tecnología fotovoltaica está mejorando, también está reduciendo los costes. Energía eólica, tenemos que ir sustituyendo esa fuente de fósil, ¿no? Bien sea quemar carbón en una térmica, hacerlo de una manera sostenible. Entonces, a día de hoy esa huella de carbono de un vehículo no es la misma en Europa con el mix energético que tenemos aquí que en China, por ejemplo, donde todavía están con térmica, pero tienen unos planes para hacer más limpia esa generación de energía, ¿no? Es un problema o un reto, mejor dicho, 360 grados en el que a nivel global no vale que en Europa seamos más estrictos cuando en otros lugares del planeta no se es tanto, ¿no? Tenemos que ir un poco todos a una es una visión global de todo el planeta, porque si nosotros hacemos mucho y otros no, nosotros no hacemos y otros sí, dices, ostras, es que al final esto va a redundar en beneficio de todos. Pero como resumen un poco, es el coche eléctrico a día de hoy, ya con el mix energético medio que tenemos en Europa, en lo que es el ciclo vida, considerando todas las emisiones, ya emite la mitad que un motor de combustión, y en el futuro pues eso se irá aumentando esa diferencia conforme el mix de energías renovables vaya aumentando. Claro. Siguiente pregunta, te la plantea Luis, también nos está siguiendo a través del streaming y plantea, vista la actual crisis energética, ¿cómo se va a generar la suficiente energía eléctrica para dar servicio a todo el parque automovilístico eléctrico? Esta es otra de las preguntas que me hacen mucho, ¿no? Y yo creo que aquí el error que tenemos es lo mismo. Pensamos que el parque automovilístico en España son 25 millones de coches. Tenemos que cambiar esos 25 millones de coches por 25 millones de coches eléctricos. No. Hoy he ido dando unas pinceladas de hacia dónde va el futuro. Conforme ese transporte autónomo y a demanda vaya siendo más madura la tecnología, se producirá esa disrupción que hará que necesitemos menos coches. Es decir, pensamos o hacemos cálculos para alimentar al parque automovilístico que tenemos hoy. Pero el parque de mañana yo creo que será mucho más reducido por esto mismo, porque no tendremos la necesidad de comprar el coche, sino utilizar un coche como servicio. Habrá menos coches circulando, pero más tiempo. Y en este sentido no tendremos tanta demanda. Por esto del dato del 90% de vida útil que no se utiliza de cada uno de los vehículos. Vamos con las preguntas del público que nos acompaña en el plató. La primera de ellas, ¿cómo te llamas? Julián. ¿Cómo? Julián. No sé Julián. Buenas tardes. Hola, Julián. Ahora se está hablando... los motores de combustión interna, del hidrógeno. No sé si... Te oigo, te oigo. ¿Ahora? Sí. Ahora, perfecto. Ahí, yo por lo que he oído últimamente, dentro de los motores de combustión interna y de la parte del diésel, que es lo que se trata de evitar para evitar esta contaminación que hay, están proponiendo la sustitución de estos motores o la adaptación para la gestión con hidrógeno. ¿Esto nos puedes contar un poco si es una realidad o es algo que está un poco... y si tiene salida? Es un tema en investigación, ¿no? El tema de los combustibles sintéticos que llaman ahora, ¿no? O sea, al final lo primero que hay que tener claro es que cuando yo tengo un motor de combustión, siempre es una relación química, ¿no? Es una relación estequiométrica y yo quemo tantos litros de un combustible fósil, o sea carbón, sea gasolina, sea diésel, tengo tantas emisiones de CO2. Cuando tengo un combustible sintético, ahí lo que estoy haciendo es estoy utilizando también ese hidrógeno que debe ser verde, hidrógeno, que yo separe el hidrógeno de la molécula de agua con una energía de origen 100% renovable, y lo que somos capaces hoy en día también es de captar CO2 de la atmósfera, ¿vale? Con ese hidrógeno y el CO2 que capto de la atmósfera, pues hay un combustible sintético que cuando yo hago la combustión en mi coche de hoy, en mi motor térmico, sigo teniendo unas emisiones de CO2, pero son emisiones de CO2 que he capturado de la atmósfera. ¿Me explico? Es el balance de equilibrar un poco el flujo, no que el motor con ese combustible en sí no tenga emisiones. Sí, claro, es un campo que está en trabajo y habrá que ver cómo evoluciona en los próximos años. Dentro de esos caminos que mencionaba antes, no todo será al 100% eléctrico, sino que también hay que ser consciente de una realidad y sustituir la parte más antigua del parque automovilístico, pues motores más eficientes o también el campo de los combustibles. Esa visión 360 y todos los actores implicados unidos para el mismo objetivo de descarbonizar nuestra movilidad. Qué bien. Gracias, Julián. Más preguntas del público. Tenemos 2 micrófonos inalámbricos en la sala. Quien quiera plantear alguna cuestión más también que levante la mano y le pregunta también a Ángel las dudas que pueda tener, si está en esa tesitura también de plantearse qué compro. Un coche de estos, tú decías, el coche más vendido tiene una década el año pasado, un híbrido, un eléctrico, el hidrógeno podrá afectar, no podrá afectar. Siguiente pregunta, la plantea a través del streaming, del chat del streaming Ramón, y dice, ¿qué futuro le ves al coche híbrido? Bueno, el coche híbrido para mí es una solución que tenemos ahora clara en esta época de transición hasta que tengamos la democratización del coche eléctrico. El coche híbrido va a jugar un papel fundamental. ¿Por qué?
Porque sí es verdad que tenemos también una batería más pequeña que nos permite una movilidad con 0 emisiones, pero durante 50, 60, 70, 80 kilómetros, ¿no? Una autonomía más limitada que además podemos gestionar o definir cuándo lo queremos utilizar para reservarlo pues, para la ciudad, para zonas de restricciones o cuando sea necesario, ¿no? Pero luego tendré ese depósito de combustión, esa seguridad de si quiero hacer un viaje más largo o que no me voy a quedar tirado por esa ansiedad de si voy a encontrar un punto de recarga si no tengo la capacidad de recargar en casa. Entonces, para mí el coche híbrido va a jugar un papel muy relevante en esta fase de transición hasta que se democratice el vehículo eléctrico y luego el uso del coche híbrido, claro, es esa responsabilidad moral de cada usuario, ¿no? Yo puedo tener un coche, esto se ve ahí en Alemania, hay una página que se llama Sprit Monitor, donde los clientes alemanes pues, van volcando los consumos reales que obtienen con sus vehículos, ¿no? Y yo voy echando un ojo un poco a nuestros vehículos y vas viendo el cliente que le da un uso prácticamente 100% eléctrico, porque tiene la capacidad de recargar en su casa y los trayectos que realiza durante el día le cubre con esa autonomía que da y su consumo está por debajo de los 2 litros, y por contra ves el cliente que nunca enchufa el vehículo, le da un uso como motor de combustión que es contraproducente y se mueve entre los 7 o los 8 litros, ¿no? Al final tenemos esa responsabilidad nuestra como usuario de si tengo un coche híbrido en la medida de lo posible, su objetivo debería ser lo utilizo en modo eléctrico y reservo la combustión solo para cuando sea estrictamente necesario. Claro. Te voy a pedir un poco con esto de la filosofía Simpson, un futurible, pensando que a nivel internacional se van a seguir políticas homogéneas. ¿Cómo debería ser el parque automovilístico internacional dentro de una década? Ahora me estás pidiendo mucho, Marta. No. Me has apretado con... No, yo estoy convencido que dentro de una década, mira, en 2030, sin ir más lejos, yo creo que 1 de cada 2 vehículos nuevos que se vendan en Europa, esto es con mi bola de cristal, la bola de cristal de Ángel Suárez, 1 de cada 2 vehículos que se venden en Europa en 7, 8 años van a ser 100% eléctricos. Si nos vamos ya a 2033-34, yo estoy convencido que la movilidad, o al menos el parque nuevo que estén poniendo los fabricantes en el mercado, va a ser sin duda 100% eléctrico, porque así lo están anunciando pues, la mayoría de los fabricantes en sus planes. Claro. El hidrógeno habrá ganado terreno en el transporte pesado, autobuses o camiones, y tendremos autonomías pues, ya cercanas a las que podemos disfrutar hoy con un motor de combustión, porque la tecnología de las baterías habrá evolucionado hacia ese estado sólido que te estoy diciendo, habrá seguido madurando y reduciendo los costes, y estoy convencido que tendremos una movilidad 100% eléctrica. O sea, esto es ser muy optimista, ¿no? Lo bueno, sé, sacar la bola de cristal, claro, podemos jugar a los porque Simpsons. Además, de ahí cómo sacas el parque automovilístico que hay ahora, cuando decías, hace un año lo que más se vendió era un coche que tenía 10 años. En 10 años vamos a ser capaces de estar no vendiendo 100% eléctrico, sino comprando 100% eléctrico, conduciendo 100% eléctrico y habiéndonos deshecho del parque automovilístico que hay ahora mismo. Sí, pero no te olvides, Marta, que también te indiqué antes que no vamos a sustituir el 100% de los vehículos que tenemos hoy. No será necesario, creo que no será necesario. Vale. Vamos con más preguntas del público. Profesor. Hola, buenas tardes. Yo me llamo José. José, ¿qué tal? Hola. Y se me ocurren dos temas, el moverse por el aire y el moverse bajo tierra, ¿no? Yo creo que eso no se está trabajando. Lo del aire está en los cómics, en las películas, tú lo has mencionado antes, pero ¿realmente alguien está trabajando en conseguir un circuito aéreo para individuales? Y también la conducción que hay bajo tierra, el metro y metros hiperrápidos que se podrían hacer, si eso contamina también, contamina mucho la circular bajo tierra. Bueno, el proyecto Gracias, Hyperloop, Esta es Simpson, ¿eh? el proyecto Hyperloop, ¿no? De ese posible túnel que casi por succión o vacío conectase Londres con Nueva York, no lo conozco en detalle, no sé lo que habría detrás. Sí te puedo hablar de la otra parte, del transporte aéreo. Como decía antes Marta, pues yo tengo pues una experiencia pequeñita, ¿no? De 2 años en sector aeroespacial y luego en sector de transporte, y hace unos años sí que hubo un proyecto conjunto de una empresa automovilística con una empresa referente de aeronáutica en Europa, de crear ese vehículo híbrido en el que se desplaza una cápsula en su plataforma sobre 4 ruedas y es capaz de llegar directamente a un aeropuerto donde la misma cápsula te engancha con las hélices de dron y transportando volando, ¿no? Ese proyecto se paró porque se descubrió que a día de hoy la complejidad técnica era demasiado grande, había que ir paso a paso y primero quizás esos drones que vuelen de forma autónoma y luego ya veremos cómo hacemos la conjunción de que sea directamente, ¿cómo se dice?, transportable, ¿no? O intercambiable. El coche volador de 2022 de los Simpson no existe como coche que tengamos hoy y lo reacondicionamos, pero sí que hay una empresa sueca que ya lo vende, me parece, por 100 o 110.000 euros. Es una especie de cápsula, creo que se llama Jetson o Gerson. Y el año pasado había unos vídeos en los que hacían unos pequeños vuelos, no sé si van metro y medio por encima del suelo, es como un dron, tiene 8 motores tipo hélice como un dron y te vas desplazando. Claro, no se parece a un coche, no tiene ruedas, ¿no? Eso es volar.
Vuelvo al coche autónomo un poco, ¿no? El coche autónomo antes lo vendí como un futurible, el coche autónomo, y ese robotaxi es una realidad hoy. Es una realidad en China. Ayer oía en la radio que no sé en qué provincia ya circulaba o ya podías pedir en una app un coche autónomo que te recogiese. En Estados Unidos también. Hay pruebas en Francia. Es decir, yo creo que esto llegará antes de lo que pensamos, ¿no? Muchas veces tendemos a magnificar los cambios que vendrán a corto plazo, o que queremos pedir mucha presión a ese joven talento, como decimos, del hidrógeno, y a minusvalorar o pensar que va a tardar mucho más en introducirse otra tecnología que puede llegar antes. Entonces, sí hay gente estudiando o trabajando en este campo. De la conducción subterránea no te puedo dar detalles. De la conducción aérea tipo dron, sí. De hecho, creo también en China había algún vuelo en pruebas de este tipo de drones, y el proyecto que os mencioné antes también tenía un pequeño modelo a escala que había hecho unos vuelos sobre Holanda. Qué bien. Muchísimas gracias. Nos da tiempo a una última pregunta también del público que nos acompaña presencialmente en nuestro plató. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier. Javier, ¿qué le quieres preguntar a Ángel, Javier? Yo tenía dos preguntas. La primera, por lo que has ido comentando, ¿no ves mucho la movilidad eléctrica en vehículos que son un poco más pesados? Camiones, comentas que este tipo de vehículos quizás tiren más a otras fuentes, como pueda ser el hidrógeno. Y luego tengo otra pregunta, que dado que si hay muchos vehículos que van a ser eléctricos, ¿cómo ves el reciclaje de estas baterías? Porque al final se va a producir una cantidad de baterías que vamos a tener como los móviles, que ahora tenemos un sitio para depositarlo. Pues a lo mejor en estos vehículos eléctricos yo sí que he visto que, por ejemplo, digamos, el reciclaje, coges la batería y a lo mejor te la llevas a casa pues para la luz, para utilizarla en este caso. Gracias. Vale, empiezo por la primera parte, la del transporte pesado. Uno de los hándicaps que tenemos hoy en el coche eléctrico es el peso de las baterías. En un coche compacto de los que podemos comprar hoy en día, pues fácilmente tengo 400, 500 kilos extra en forma de batería. Eso lo compenso en cierta manera porque el coche eléctrico es mucho más eficiente que la máquina térmica, ¿no? Para que te hagas una idea, pues en una batería de 60 kilovatios hora yo almaceno el equivalente de energía a la que obtengo quemando 6 litros de gasolina. La diferencia es que con esos 60 kilovatios hora puedo recorrer 400 kilómetros reales, y con 6 litros de gasolina pues te quedarás en unos 150 con suerte, y si vas haciendo una conducción muy eficiente, ¿no? Es decir, esa máquina eléctrica ya es 2-3 veces más eficiente que el motor de combustión, y a pesar del hándicap que tengo con el peso, pues me estoy aprovechando de la eficiencia, ¿no? Si esto lo traspaso a un autobús, que existen también autobuses eléctricos, el hándicap que tengo en peso es mucho mayor. Por eso necesito una tecnología, una evolución de la tecnología de las baterías que haga que las celdas sean más ligeras. Y esto puede pasar, bueno, o que aumente la densidad energética, que con el mismo peso pues tenga el doble de densidad energética para poder aprovecharlo, ¿no? Entonces, por eso es por lo que yo no veo en camiones esa aplicación, y sin embargo el hidrógeno, pues su densidad por kilo, su densidad energética es muy grande, ¿no? En cuanto a lo que mencionas de las baterías, pues evidentemente también es un reto, ¿no? Es un reto, pero a día de hoy el 95% de los componentes de las baterías tienen que ser reciclables, ¿no? Para producir nuevas baterías. Está muy bien que haya proyectos del segundo uso como unidades de almacenamiento, ¿no? Alumbrado público, una vez que pues, habitualmente pues 8 o 10 años, unos 160.000, 200.000 kilómetros que tenga su uso en el vehículo, esa batería sigue siendo válida para otras aplicaciones. Pero el reto pasa, y en eso hay mucha gente trabajando en la técnica detrás de cómo hacerlo de una manera también eficiente desde un punto de vista de coste, ¿no? A día de hoy pues todavía quedan dudas del impacto en coste que tiene esa reciclabilidad, pero prácticamente, ya te digo, hasta el 95% de los componentes los podríamos reciclar. Qué interesante. Qué interesante. Se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero. Gracias a todos los que hoy nos acompañan aquí. Gracias a todas las preguntas que nos han planteado quienes nos están siguiendo a través del streaming, que lo han hecho a través del chat. Vamos a intentar también dar respuesta a la mayor parte de ellas a través del LinkedIn de Segurcaixa Adeslas. Gracias por esta tarde de charla interesante. Yo que tenía ahí dudas de qué compro, cuándo lo compro, espero, no espero, de qué forma, híbrido, eléctrico, qué pasará con el hidrógeno. Me has resuelto un montón de dudas, así que te agradezco muchísimo, Ángel, que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ti, Marta, por la cercanía y por haberme acompañado en este viaje en el tiempo. Y me vas a dejar que te hagamos un regalo. Esto lo estrenamos hace unas semanas, es una cosa preciosa. Yo la tengo en un lugar destacado de mi casa porque también me regalaron a mí una. Y fíjate, tú que eres un gran... Yo decía antes, Ángel es un asturiano que nació en Oviedo, que de niño soñaba con ser periodista, que no fue periodista y al final se dedicó al mundo de la ciencia, de la matemática, de la ingeniería, pero que al final ha aprendido de eso, la capacidad de poder contarlo y contarlo muy bien. Qué importante es la comunicación, qué importante es saber contarlo. Y esto que os regalamos a los invitados que nos acompañéis cada semana es la reproducción gráfica de la primera voz humana grabada. Esto
que te dejo aquí es una voz de mujer cantando Claro de Luna de Claude Debussy. Muchas gracias, Marta, me encanta. Me hace más especial ilusión que me lo regales tú. Ese niño que quería ser periodista, pues siempre he admirado a los grandes comunicadores y en ese sentido, pues tú juegas en la Champions. Gracias por el trato cercano que me has dado hoy y ha sido un rato muy agradable y me lo pondré, por supuesto, en un lugar preferente de casa. Sí. A ver si mis niños, no sé si me están viendo por el streaming, pero esto hay que respetarlo, que no se rompa y cuidarlo. Quizás un par de años tiene que estar en la oficina antes de llegar a casa, no lo sé. Muchas gracias, las mías Marta. lo respetan mucho y además, fíjate, es que al final es lo que nos hace humanos, ¿no? El progreso de la humanidad consiste en nuestra capacidad también de comunicación, pero eso es importantísima, esa reproducción gráfica de la primera voz humana recogida. Y qué bonito también que es una voz de mujer. Ha sido un placer conocerte. Muchísimas gracias, Marta. Gracias porque hemos aprendido y aprendido muchísimo. Un placer y volveremos a encontrarnos, Ángel. Seguro. Muchas gracias, Marta. Bueno, anunciarles también que, primero, gracias a todos por su asistencia, a los que nos han acompañado en este All-in-One en Madrid, en Colón presencialmente. Gracias a todos los que nos han seguido también a través del streaming, que han formulado sus preguntas a través del chat. Y anunciarles que la próxima charla de este ciclo Protección de Segurcais, la ADESLAS, va a ser el próximo 16 de junio y vamos a hablar con Alicia García Cabrera. Esto también les va a interesar mucho. Vamos a hablar de las últimas novedades de diseño para lograr hogares atractivos y más saludables. Esto es fundamental. Cuando se acerque la fecha será muy fácil que se puedan inscribir, van a poder hacerlo a través de www.caixabantoc.es. Anunciarles, esto será el 16 de junio, entre tanto el próximo jueves, también en este plató en Colón, vamos a recibir a Isabel Trueba. Ella nos va a hablar, y esto es fundamental porque también tiene que ver mucho con los retos que nos ponemos muchas veces por delante, de cómo lograr nuestro bienestar y nuestras metas y de algo tan importante como la mente inconsciente, que muchas veces nos pone trabas y cortapisas para no lograrlo. Ella nos contará eso. Si quieren acompañarnos el próximo jueves es muy sencillo. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla, que va a seguir en pantalla una vez termine el evento. Que quieren hacerlo y quieren acompañarnos presencialmente en el plató y plantear preguntas a nuestra invitada, con un gestor, lo solicitan y nos acompañan aquí en nuestro plató. Ya se pueden inscribir, no se lo pierdan. Nos encontramos el jueves de la semana que viene a las 7 de la tarde. Que tengan una gran semana. Gracias a todos los que hoy nos han acompañado aquí. Gracias.